Queridos hermanos, la distancia entre Dios y el hombre es tan grande, queridos hermanos, tan grande, y no solamente hablo de la distancia hecha por la caída del ser humano, sino la distancia entre lo que significa Dios y lo que es el hombre. No hay comparación, que la única forma en que el ser humano puede llegar a conocer algo de Dios es solamente si es que Dios se lo revela. Queridos hermanos, no hay forma en que el hombre pueda conocer algo de Dios por su propia cuenta. Es Dios quien se revela al hombre, y es por eso que nosotros podemos llegar a conocer algo de Dios. Hay dos formas en las cuales Dios se ha revelado. Hay dos formas en las cuales se conoce la revelación de Dios. Una se conoce como la revelación general, que es Dios se ha revelado por medio de su creación. Romanos capítulo 1 nos dice de que es la creación que da a conocer lo invisible de Dios, su deidad, su poder. Todo Dios se da a conocer por medio de su creación. Pero cuando nosotros vemos el tema de la revelación de Dios, vemos también otro tipo de revelación, que es la revelación especial de Dios. Dios se ha revelado de una forma especial con el hombre, y su revelación especial la encontramos en las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es un acto de condescendencia, es decir, de misericordia, es un acto de gracia de Dios. Tener la palabra de Dios en nuestras manos es gracia, es un regalo, es un favor compasivo de Dios para con el hombre. Queridos hermanos, si nosotros merecemos algo de Dios, solamente es su ira y su justicia. Pero sorprendentemente, queridos hermanos, encontramos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos capítulo 5, versículo 20. Rebalsó, la palabra sobreabundar significa rebalsar. Se desbordó el favor de Dios para con nosotros. Dios nos salva por gracia, pero de igual forma que Dios nos salva por gracia, es por su gracia que nos santifica. Queridos hermanos, el día de hoy estamos empezando una serie de 3 domingos que lleva por título Los medios de gracia. ¿Y qué son los medios de gracia, amados hermanos? Los medios de gracia se conocen a aquellos instrumentos que Dios ha dado a su pueblo, a su iglesia, y que el Espíritu Santo usa para capacitar a los creyentes en el desarrollo de los beneficios de la redención. Entonces, hoy empezaremos con el primer medio de gracia que vamos a estudiar en estos domingos, y es el que se considera el medio de gracia fundamental por el cual las personas se salvan, y es el medio fundamental por el cual las personas, los creyentes, son santificados: la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar sobre la palabra del Señor. Segunda Timoteo capítulo 3, el pasaje que dábamos lectura el día de hoy. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Y en base a estos versículos vamos a ver 2 puntos en esta mañana. Número 1, la Escritura es el medio que Dios ha determinado usar para salvar. Y punto número 2, la Escritura es el medio que Dios ha determinado usar para santificar. Vamos a empezar viendo, queridos hermanos, nuestro primer punto, y vamos a leer nuevamente 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Hacemos un alto para nuevamente entender el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Como habíamos visto al principio del capítulo, el apóstol Pablo le habla de un peligro que iba a acontecer, que era el surgimiento de hombres amadores de sí mismos, de falsos maestros. Y es en ese contexto que Pablo empieza diciéndole: persiste tú en lo que has aprendido y
te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces empezamos a ver nuestro primer punto en esta mañana. La Escritura, el medio que Dios ha determinado usar para salvar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido y ha sido persuadido. Las Sagradas Escrituras, Timoteo había sido enseñado, había sido nutrido en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y cuando Pablo se refiere en este pasaje a las Sagradas Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿no? En ese tiempo no había la Biblia compuesta con Antiguo y Nuevo Testamento como hoy en día nosotros la tenemos, solamente había el Antiguo Testamento. Y Pablo le está diciendo, tú has sido enseñado en las Sagradas Escrituras y estas te pueden hacer sabio para la salvación. Y aquí entramos a nuestro primer inciso en este punto. Toda la Escritura revela el plan redentor. Queridos hermanos, a veces nosotros desvalorizamos el Antiguo Testamento y decimos, está lleno de historias, de solamente historias para los niños o historias que solamente le competen al pueblo judío. Pero queridos hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que es el Antiguo Testamento lo que podía hacerlo sabio para la salvación. Es decir, en el Antiguo Testamento también está revelado el plan redentor. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque a lo largo de toda la Escritura se va desarrollando el plan de salvación. Toda la Escritura consiste en un solo tema, que es Cristo y la salvación. Toda la Escritura. Alguien alguna vez graficaba y decía que es como una semilla que se va plantando y va creciendo poco a poco hasta que cada vez se hace más vistoso. Así es la revelación del plan de salvación en las Escrituras. Empieza con una semilla, empieza con algo pequeño. Génesis capítulo 3, versículo 15. El protoevangelio, la primera presentación del evangelio, la promesa de Cristo luego de la caída de Adán y Eva. Y luego, a lo largo de toda la Escritura, esa revelación va creciendo y cada vez se hace más visible hasta que llegamos al Nuevo Testamento, que encontramos la revelación completa, la luz completa. ¿Por qué? Porque la luz estaba en medio de los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, toda la Escritura revela el plan de salvación. Era lo que nuestro Señor Jesucristo le enseñaba a sus discípulos. Luego de que Cristo fue crucificado, Lucas capítulo 24, luego de que Cristo fue crucificado y Él resucita, se encuentra con dos discípulos que iban de camino a una ciudad llamada Emaús. Y estos discípulos iban tristes porque habían visto morir a aquel en el cual estaba puesta toda su confianza. Y leemos desde el versículo 18, iban estos caminando y luego Jesús se acerca a ellos, pero ellos no le reconocieron. Verso 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y escuchen la decepción de estos discípulos: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos ha asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, Jesús: oh insensatos y tardos de corazón, para creer
todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Queridos hermanos, estos discípulos estaban desanimados, habían perdido toda la fe y confianza. Y Cristo les reprende y les dice: oh insensatos y tardos de corazón, ¿no ven que en las escrituras decía que todo esto había de suceder? Y dice que les habló cómo a lo largo de toda la Biblia habla de Cristo. Amados hermanos, el Antiguo Testamento nos habla también de Cristo. Toda la Biblia es el tema central de Cristo. Cristo es el tema central, amado hermano. Muchas personas no disfrutan de la belleza de este libro. ¿Saben por qué? Porque antes de ver a Cristo buscan verse a ellos mismos. Y ven y leemos las historias y digo, a ver, yo puedo ser como David, yo puedo ser como Moisés, en vez de ver de que cada una de ese relato que se va narrando en toda la Escritura nos va mostrando algo de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el tema central. Hay un solo mensaje en toda la Escritura, el mensaje del Evangelio por medio de Cristo. Y entramos ahí a nuestro segundo inciso, queridos hermanos. Dios ha determinado salvar por medio de este mensaje. Hay un solo mensaje en la Biblia, el mensaje de salvación por medio de Cristo. Y Dios ha determinado salvar por medio de este mensaje. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que el conocimiento de las Sagradas Escrituras podían hacerle sabio para la salvación. Hermanos, Cristo en la cruz hizo todo lo necesario para poder redimirnos, para poder salvarnos. Y ¿saben qué? El Señor pudo haber hecho cualquier otra cosa para poder aplicar esa salvación en las personas. Pudo haber enviado ángeles que comuniquen ese mensaje. Pudo haber escrito el mensaje en las nubes, en el cielo, para que todos lo vean. Pero, queridos hermanos, el Señor ha determinado usar la palabra y a la iglesia para proclamar ese mensaje. ¡Qué maravilloso! ¿Y saben qué, queridos hermanos? Cuando vemos esta verdad, llegamos a una conclusión. ¿Por qué Dios decidió hacerlo de esta manera y no de otra manera? El apóstol Pablo responde en 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 al 21. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se dan cuenta de algo, queridos hermanos? A Dios le agradó salvar, ¿de qué forma? Por la locura de la predicación. Amados hermanos, hay una sola forma por la cual las personas van a ser salvas. Es por medio del mensaje de la palabra del Señor. Por medio del mensaje central de la Escritura. El mensaje del Evangelio de Cristo. No hay otra forma, amados hermanos, por la cual las personas van a ser salvas. Y el apóstol Pablo dice que a Dios le agradó hacerlo así. Le agradó salvar por medio de la predicación de la palabra.
Y es por eso, queridos hermanos, que si nosotros seguimos el contexto de 1 Corintios y nos vamos al capítulo 2, el apóstol Pablo empieza diciendo la conclusión de esta verdad. Versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, ¿se dan cuenta? El apóstol Pablo está llegando a la conclusión de decir: hay un solo mensaje en las Escrituras. A Dios le agradó salvar a las personas por medio de la predicación de este mensaje de las Escrituras. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que lo único que él predicaba a los corintios era a Cristo y a este crucificado. Hermanos, si a Dios le agradó salvar por medio del mensaje de Jesucristo, lo único que nosotros debemos predicar es a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje central de la palabra. No hay otra forma. Volviendo a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. El apóstol Pablo está hablando de dos cosas importantes. Una es aprender y ser persuadido. La palabra aprender significa recepcionar el conocimiento. La palabra persuadir significa ser convencido ante una evidencia o una autoridad. Solo la palabra de Dios, queridos hermanos, tiene el poder para convencer a las personas. Solo la palabra de Dios tiene el poder para convencer a las personas. Queridos hermanos, el Espíritu Santo, por medio de este medio de gracia, la palabra del Señor, nos lleva al entendimiento de la palabra, al entendimiento del Evangelio, y nos convence llevándonos a fe y arrepentimiento. Queridos hermanos, estos dos aspectos son necesarios para la salvación y que solamente es por medio de la palabra. El entendimiento del Evangelio y el convencimiento del Evangelio. Querido hermano, tú no puedes creer en algo que no entiendes. Te pregunto en esta mañana, ¿entiendes el Evangelio? ¿Entiendes el Evangelio? Una persona debe entender el Evangelio y ser convencida por el Espíritu Santo en la verdad de ese Evangelio. Las dos son necesarias, queridos hermanos. Tú no puedes estar convencido en algo que no entiendes, en algo que no sabes. Como también, si solamente tú lo entiendes, pero no hay un convencimiento, tampoco pasa nada. Por eso pregunto, ¿verdad entiendes el Evangelio, hermano? Y aquí viene una pregunta entonces. ¿Qué es el Evangelio para ti? Si lo entiendes, ¿qué es el Evangelio? Querido hermano, permíteme decirte primeramente qué no es el Evangelio. El Evangelio no son frases. No son frases lindas para escuchar. El Evangelio no son frases como decir: acepta a Cristo en tu corazón. Sé que muchas veces utilizamos esa frase, pero hermanos, eso no es el Evangelio. Son frases que utilizamos muchas veces, pero no es. El Evangelio no es: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso no es el Evangelio, hermano. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? El Evangelio es un mensaje definido ante un problema definido. El problema es que tú y yo
que todo ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y el Evangelio es aquella buena noticia que consiste en Jesucristo. Su persona, quién es Él, su obra y su sacrificio. El Evangelio consiste en Jesucristo, su persona, su obra, su sacrificio. El ser humano muerto en sus delitos y pecados, y Dios en justicia sentenció a muerte a todo pecador. Castigo eterno. Pero de tal manera nos amó Dios, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, que nació conforme a las Escrituras, vivió una vida sin pecado, como aquel cordero sin mancha, y fue muerto en la cruz como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Que Él recibió toda la ira que tú y yo merecíamos. Y fue muerto en la cruz, recibiendo el castigo eterno de Dios. Y resucitó al tercer día, triunfando sobre la muerte. Y llama a todo aquel que oye este mensaje a creer en esa verdad e ir a Él en arrepentimiento. Queridos hermanos, eso era lo que predicaban los discípulos en Hechos sobre Jesucristo y el llamado a creer en la verdad e ir a Él en arrepentimiento. ¿Entiendes el Evangelio? ¿En eso has creído? ¿O solamente has repetido una oración? ¿O solamente has dicho, voy a seguir ese plan maravilloso que tiene Dios para mi vida? Esto es el Evangelio, hermano. Lo que es Cristo, el Dios eterno hecho carne, que vino a morir en tu lugar y en mi lugar, en la cruz del Calvario. Y ahora te llama a creer y arrepentirte de tus pecados. Queridos hermanos, ¿qué es el Evangelio? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 36 al 38. Pedro predica a una multitud sobre Cristo, sobre la verdad del Evangelio de Cristo. Versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál fue la reacción de las personas que escucharon el mensaje? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, quiero decirte, amado hermano, ¿entiendes el Evangelio? Si lo entiendes, tu pregunta debería ser: ¿qué hago? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago al entender el Evangelio? ¿Qué le dice el apóstol Pedro a estas personas? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es la evidencia, amado hermano, de que tú verdaderamente has entendido el Evangelio y has creído? Es cuando hay un arrepentimiento. Es cuando el Espíritu Santo te lleva a arrepentimiento. ¿Qué significa, amado hermano, hermana, arrepentirse? Y es algo que solamente el Señor produce en el corazón de las personas por medio de su Espíritu. Cambio de dirección, transformación. ¿Ha habido un genuino arrepentimiento en tu vida que confirme que verdaderamente has entendido y has creído en el Evangelio? Arrepentíos. Amados hermanos, hay un solo mensaje en las Escrituras: el Evangelio de Cristo. Y Pablo dice que como ese es el único mensaje y es lo que Dios ha determinado usar para salvar, pues prediquemos
a Cristo y a este crucificado. Porque es el único medio, hermano. ¿Sabes qué, querido hermano, hermana? Tú tienes familiares, amigos que dices y estás orando para que puedan llegar al conocimiento del Evangelio. No se van a salvar si no es por medio del mensaje de la palabra, el Evangelio de Cristo. No hay otra forma. La salvación no se hereda por sangre humana. La salvación no se hace por imposición de manos. La salvación solamente Dios ha determinado hacerla por medio de la predicación del Evangelio de Cristo. Y es la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, cuando dice, Romanos capítulo 10, versículos 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma, amado hermano, hermana. Quiero preguntarte, para terminar este primer punto, ¿has creído en el Evangelio de Cristo? ¿Has entendido el Evangelio? ¿Has sido persuadido, convencido por el Espíritu Santo de esa verdad y has sido guiado a arrepentimiento? Es la única forma. Dios ha determinado usar este medio, la palabra del Señor, para salvar. A Dios le agradó salvar por medio de la predicación de la palabra. Entramos a nuestro segundo punto. Así como Dios ha determinado que la Escritura es el único medio, amado hermano, hermana, para salvar, la Escritura es el único medio que Dios ha determinado usar para santificar. Es el medio que Dios ha determinado usar para santificar. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo empieza con el que va a ser su argumento principal. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa frase inspirada por Dios significa divinamente soplada. Dios sopló, así como dio vida al ser humano en Génesis capítulo 1, divinamente soplada. La palabra es viva porque proviene de Dios. Y eso es el fundamento de lo que Pablo va a argumentar. Que este libro es palabra de Dios. Algo interesante que encontramos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Perdón, Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. El apóstol Pablo le dice a estos hermanos: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y empezamos haciendo preguntas en este punto. Hermano, cuando tú lees, cuando tú escuchas lo que se dice de este libro, ¿lo recibes como palabra de Dios?
Ese es el argumento que Pablo está presentando al decir que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es importante entender que este libro es palabra de Dios. Y luego dice que la palabra del Señor es un medio que nos ha dado para todo lo necesario de la vida del creyente. Todo lo necesario, todo lo que necesita el creyente es hecho por medio de la palabra. Dice que por medio de la palabra enseñamos, redarguimos, corregimos y somos instruidos en justicia. ¿Qué significa enseñar? Instrucción doctrinal. ¿Qué enseñamos? La palabra de Dios. Redarguir significa convencer, producir una convicción en las personas. ¿De qué forma nosotros convencemos a la persona? Por medio de la palabra del Señor. Corregimos. Enderezar de nuevo significa corregir. ¿De qué forma nosotros corregimos? Por medio de la palabra del Señor. Instruir en justicia significa educar, entrenar para practicar la justicia. ¿De qué forma? Por medio de la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo lo hacemos por medio de la Escritura. O voy a decir, todo deberíamos hacerlo por medio de la Escritura. Tristemente hoy en día en muchas iglesias se predica desde el púlpito todo menos la Biblia. Tristemente hoy en muchas familias y en la iglesia se corrige a los hijos y a los hermanos de muchas maneras menos por medio de la Escritura. Hermano, hermana, la Escritura es útil para todo. Y es suficiente la Escritura. Pablo entonces está empezando a desarrollar su argumento y decir, esto es palabra de Dios y esto es suficiente y necesario para todo en la vida del creyente. Queridos hermanos, y es por esto que necesitamos estar expuestos constantemente a la Escritura. Si la Escritura es necesaria para todo lo que yo necesito en mi vida como creyente, entonces yo necesito estar expuesto constantemente a las Escrituras. Y la palabra del Señor nos muestra dos formas que son necesarias y complementarias de estar expuestos a las Escrituras. Número 1, el estudio privado de las Escrituras. Y número 2, estar expuestos a la predicación de las Escrituras. A lo largo de la Biblia encontramos exhortación por medio de la palabra a ocuparnos en la lectura y el estudio de las Escrituras. Encontramos Josué 1:8 que nos dice que estudiemos, que meditemos en la palabra de Dios día y noche. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se ocupe de la lectura de la palabra. Entonces, hermanos, el estudio privado es algo que todo creyente necesita estar expuesto constantemente. Pero también, amado hermano, la exposición a la predicación de la palabra es a lo que todo creyente necesita estar expuesto constantemente. Habíamos visto, queridos hermanos, en otra oportunidad, de que la iglesia es un cuerpo compuesta por muchos miembros. Y los miembros necesitamos de los otros miembros para edificarnos. Necesitamos del resto del cuerpo para nutrirnos y para nosotros nutrir al cuerpo. Dios ha dado dones a la iglesia. Dones para la edificación de la iglesia. Y en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que Dios ha provisto a la iglesia de oficios que ministren la palabra, que enseñen la palabra para la perfección de los santos. Amados hermanos, estas dos formas, el estudio privado y la exposición a la predicación de la palabra, es algo que no puedes prescindir de ninguno de ellos. Un creyente
no puede decir, yo leo mi Biblia, pero no voy a escuchar las prédicas a la iglesia. O un creyente no puede decir, yo no leo mi Biblia, pero escucho todas las prédicas en la iglesia. No, necesita ambas. Ambas. No puedes deshacerte de una de esas. Necesitas ambas. No descuides ni una ni la otra. Amados hermanos, hoy en este tiempo, hay muchos que tristemente abrían su Biblia solamente los domingos y ahora que no había iglesias abiertas, ya no abrieron más sus Biblias. O habían creyentes que hoy en día menosprecian la predicación en la iglesia. Y dicen, yo leo mi Biblia, pero no es necesario ir a la iglesia a escuchar la prédica. Hermanos, los creyentes necesitan ambas. No descuides ni una. No descuides ni una. Hay un propósito por el cual necesitamos estar expuestos a la palabra, tanto en nuestro estudio privado como también a la predicación. Y es nuestro inciso B, a fin de perfeccionar a los santos. 2 Timoteo 3:17 dice que nosotros enseñamos, redarguimos, corregimos, instruimos en justicia por medio de la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que sea perfecto? Obviamente no está hablando de una perfección, porque solamente nuestro Dios es perfecto y nosotros estamos aún en este cuerpo de corrupción. Pero él utiliza la misma palabra que menciona en Efesios capítulo 4, que es el pasaje que mencionábamos anteriormente, cuando habla de los oficios que Dios ha dado para ministrar, para enseñar la palabra. Verso 11 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. ¿Qué significa cuando Pablo dice que es por medio de la palabra que Dios perfecciona a los santos, los hace perfectos para Dios? A esto se conoce, queridos hermanos, como santificación. El título de este punto, por eso le decíamos que el punto número 2 es que la Escritura es el medio que Dios ha determinado usar para santificar. Y el perfeccionamiento de los santos se refiere a ese proceso de santificación en los creyentes. Juan 17:17, nuestro Señor Jesucristo orando al Padre le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 5:25-26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, así como hablamos en el punto número 1 y éramos tajantes diciendo de que la única forma, el único medio que Dios ha determinado usar para salvar es la palabra y el mensaje central de la Escritura, el Evangelio de Cristo, no hay otro. El medio que Dios ha determinado usar para santificar a su iglesia es la palabra, la Escritura. No hay otro, hermano, hermana. Tú no te vas a hacer santo delante del Señor. Tú no vas a estar siendo santificado si no estás expuesto continuamente a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado que este es el medio para santificar a su iglesia. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? Bueno, hermanos, Efesios capítulo 4 del 17 al 24 nos va a dar una luz sobre lo que es la santificación. Un concepto de santificación dice que la santificación es el proceso que Dios lleva en sus hijos
por medio de la palabra para dos cosas: mortificar el pecado y vivificarnos, renovarnos en el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Ahora vamos a ver este concepto a la luz de este pasaje, Efesios capítulo 4, versos 17 al 24. Verso 17 en adelante dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces Pablo en los versículos 17 al 19 describe cómo andan aquellos que no conocen a Cristo, cómo viven aquellos que están alejados de la verdad del Evangelio. Verso 20 en adelante empieza el contraste de aquel que está en Cristo. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y en el verso 21 hace una aclaración: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces Pablo va a hacer una aclaración y va a decir: las personas que están sin Cristo viven conforme a los deseos de su carne. Pero ustedes no pueden vivir así. Y aclara: si es que en verdad habéis oído a Cristo. Si en verdad habéis oído a Cristo, no podéis vivir como los gentiles, como los que no conocen a Cristo. Y aquí es donde dice el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Queridos hermanos, la santificación tiene una primer parte, que es la mortificación del pecado, hacer morir el pecado que mora en nosotros. Y eso solamente es por medio de la palabra. Despojaos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. Sin mortificación, sin hacer morir lo terrenal, sin hacer morir y despojarnos del viejo hombre, no hay santificación. Esa es una primera parte. Versículo 23 nos muestra la otra parte de la santificación: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Queridos hermanos, la santificación culmina con la renovación del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Y eso es solamente por medio de la palabra. ¿Cuántas veces he escuchado a muchas personas quejarse de no poder vencer ciertas luchas constantemente y caer una y otra vez en lo mismo? Y no poder vivir una vida agradable al Señor. Y todo se resume a una simple pregunta: ¿estás expuesto a la palabra constantemente? ¿Cómo quieres hacer morir el pecado que mora en ti? ¿Y cómo quieres vivir según el nuevo hombre creado según Dios si no estás expuesto a la palabra? Si no lees, si no estudias de forma personal, si nunca vas a la iglesia, si nunca estás expuesto a la predicación, ¿cómo quieres hacerlo? La salvación es del Señor. El Señor es el que nos salva y Él se lleva la gloria. La santificación también es del Señor. ¿Y cómo es que el Señor nos santifica? Por medio de su palabra. No es un esfuerzo humano la santificación. Es una obra sobrenatural de Dios por medio de su palabra. Hacer uso de este medio de gracia, la palabra del Señor, queridos hermanos, es más que solo leer y oír la palabra de Dios. Es mucho más que solo leer y oír. Porque tú puedes decir: yo leo todos los días y yo
escucho todos los domingos la palabra del Señor. Charles Spurgeon decía lo siguiente: nuestros cuerpos no son alimentados por el solo hecho de introducir comida por nuestras bocas. Más bien, se alimentan a través del proceso de la digestión, la cual provee nutrición a todo nuestro cuerpo. Ahí recién el alimento que ingerimos tiene efecto, gracias al proceso de digestión. De la misma forma sucede con nuestra alma. Nuestra alma no se nutre meramente con lo que oímos o leemos. Lo que aprendemos, lo que oímos y leemos, necesita ser digerido. A esto, queridos hermanos, se conoce como meditación de la palabra. Meditar significa conversar con uno mismo. Es una palabra que viene de la misma raíz de aquella función que hacen los animalitos, ¿no? Rumiar constantemente, meditar. La palabra del Señor nos exhorta constantemente a meditar en las Escrituras. Hermano, hermana, ¿tú quieres que verdaderamente haga un efecto lo que lees, lo que escuchas? Necesitas meditar en lo que lees y en lo que escuchas. Esto no es automático así de leo y ya estuvo. Necesitas meditar en lo que has leído. Te pregunto, ¿meditas o lees apurado porque estás tan ocupado en el día? ¿Lees para cumplir? ¿Piensas que le haces feliz a Dios solamente por cumplirle leyendo? Necesitas meditar en la Escritura. Cuando vienes y escuchas aquí, si te pregunto de qué estudiamos el domingo anterior, ¿te acuerdas? ¿Has meditado en lo que has escuchado? ¿O piensas que haces feliz a Dios solamente con venir y sentarte? Medita. Conversa contigo mismo en aquello que has aprendido. Pensar y repensar en lo que estás aprendiendo. No seamos negligentes, hermanos. Hagamos un uso correcto de este hermoso regalo, de este medio de gracia de parte del Señor, la palabra del Señor. Hagamos uso correcto. Aplicaciones en esta mañana. Tú que dices ser creyente, te pregunto, ¿en qué has creído? ¿En qué? Si yo te pregunto en este momento si has creído en el Evangelio y tú me dices sí, ¿sabes lo que es el Evangelio? ¿Lo entiendes? Y si lo entiendes, ¿has sido convencido? ¿Crees que es verdad? ¿Hay un arrepentimiento? ¿Te ha llevado a un arrepentimiento la verdad del Evangelio? ¿Tienes familiares, amigos, vecinos que quisieras que conozcan la salvación que es en Cristo Jesús? No lo harán si no hay quien les predique. Dios ha determinado usar la Escritura como el medio para salvar. Usémoslo, prediquemos la palabra, anunciemos sobre el Evangelio. Dios santifica a su pueblo, a sus hijos, por medio de la Escritura. No dejes, hermano, hermana, no dejes estar expuesto a tu estudio privado y a la predicación de la palabra. No dejes ni una de esas, no lo dejes. Y como último, medita en lo que lees
y escuchas. No te apures por salir de la presencia del Señor. Medita en las hermosas palabras de nuestro Señor, porque de esa forma se nutre nuestra alma. De esa forma. Digiere. Vamos a orar para terminar en esta mañana.